En 2025, un agricultor boliviano pasaba cada día junto a una colina ordinaria, sin saber que bajo ella yacía un templo de una civilización desaparecida, alineado con precisión con el equinoccio solar. Y bajo la superficie de un lago de altura en la frontera entre Bolivia y Perú, se encuentra un templo sumergido con 20.000 artefactos, y nadie sabe aún exactamente por qué terminó bajo el agua. América del Sur guarda sus secretos con tanta fiabilidad que incluso en el siglo XXI, cada año se descubre algo aquí que cambia todo lo que creíamos saber sobre el pasado. Es un continente donde las pirámides son más antiguas que las egipcias, donde se construyeron ciudades en lugares que parecían físicamente imposibles, donde un sistema subterráneo de tuberías funcionaba sin bombas, mediante el viento, donde ingenieros sin hierro y sin rueda crearon muros que han sobrevivido 5 siglos y varios terremotos. El último hallazgo de nuestra lista es una ciudad que se construyó hace 5.000 años sin una sola pieza de cerámica. No porque los constructores no supieran hacerla. Empecemos por Perú. A 180 kilómetros al norte de Lima, en el árido valle del río Supe, se alzan varias colinas. Colinas ordinarias. Pendientes suaves cubiertas de polvo y gravilla. Ninguna fachada monumental, ningún escalón característico. Nada que las revele como algo creado por manos humanas. Por eso las colinas permanecieron intactas durante cientos de años. Cuando en 1994, la arqueóloga peruana Ruth Shadi comenzó las excavaciones en el valle de Supe, la mayoría de sus colegas sonrió con escepticismo. El lugar parecía poco prometedor. El argumento principal de los detractores: no se había encontrado aquí ni un solo fragmento de cerámica. Por lo tanto, ninguna civilización antigua. La cerámica había sido aceptada en la ciencia como indicador de las sociedades complejas. Pero Shadi siguió excavando. Y poco a poco, de entre el polvo y el tiempo, comenzó a emerger una ciudad. 6 pirámides monumentales de piedra. Un anfiteatro. Barrios residenciales. Canales de irrigación. Amplias plazas públicas. Talleres especializados. 32 flautas hechas de huesos de cóndor y pelícano. Instrumentos musicales de 5.000 años. Los más antiguos de ambas Américas. Cuando se realizaron las dataciones por radiocarbono, el silencio en la comunidad científica duró largo tiempo. Los resultados eran imposibles según los parámetros aceptados. Caral existió alrededor del 2600 a.C. Eso es 500 años más antiguo que las grandes pirámides de Giza. 1000 años más antiguo que la civilización olmeca. 4000 años más antiguo que los incas. Fue allí, en Caral, donde se encontraron por primera vez en América los quipus, registros anudados. Más tarde los incas perfeccionarían este sistema y lo usarían para gobernar un vasto imperio. Pero todo comenzó aquí. Y el misterio central: en Caral nunca se ha encontrado ni una sola arma, ni fortifications, ni representaciones de batallas. Es la ciudad más antigua conocida de América, y sin embargo una sociedad que, al parecer, se construyó no sobre la fuerza, sino sobre la religión y el comercio. ¿Qué fue de sus habitantes alrededor del 1800 a.C., cuando Caral fue abandonado repentinamente? Nadie lo sabe. Continuamos. El lago Titicaca es el lago navegable más alto del planeta, 3.810 metros sobre el nivel del mar, en la frontera entre Bolivia y Perú, un lugar sagrado para los incas. Creían que fue aquí donde el dios creador Viracocha emergió del fondo del lago y creó el sol, la luna y los seres humanos. Desde la década de 1950, entre los lugareños circulaban leyendas sobre una ciudad sumergida en el fondo del lago. Se las tomaba como bellos mitos. En el año 2000, una expedición internacional descendió bajo el agua y descubrió: las leyendas eran verdad. A pocos metros de profundidad, cerca de las orillas de Copacabana, yacen las ruinas de un templo. Junto a ellas, un muro de piedra de 800 metros. Un camino empedrado. Terrazas agrícolas. Todo bajo el agua. Todo creado por manos humanas. Más de 200 inmersiones permitieron documentar los hallazgos. La antigüedad del complejo: entre 1000 y 1500 años. Pertenece a la civilización Tiwanaku, que floreció aquí entre los años 300 y 1100 después de Cristo y luego desapareció misteriosamente. Los artefactos abarcan 3 periodos. Este lugar fue utilizado durante más de 1000 años. Para 2012, una expedición belga había encontrado 25 estructuras sumergidas más. Santuarios, viviendas y lo que los investigadores llaman el puerto precolombino más antiguo del mundo. El catálogo de artefactos cuenta con más de 20.000 piezas. ¿Por qué las construcciones terminaron bajo el agua sigue sin estar claro? El nivel del Titicaca ha cambiado significativamente a lo largo de los siglos. Quizás simplemente se hundieron bajo la superficie junto con toda una capa de historia.
Durante mucho tiempo se creyó. La Amazonía era un bosque primigenio, hogar de un pequeño número de cazadores y recolectores nómadas. Demasiado húmedo, suelos demasiado pobres, demasiado difícil alimentar a grupos grandes de personas. En enero de 2024, la revista Science publicó una investigación que destruyó completamente esta visión. El arqueólogo francés Stéphane Rostaing llevaba casi 30 años trabajando en el valle del río Upano. Sabía que aquí existían montículos de tierra, pero comprender la escala era imposible debido a la densa cubierta forestal. En 2015, el gobierno de Ecuador realizó un mapeo láser de un área de 600 kilómetros cuadrados. Cuando se procesaron los datos, Rostaing dijo una sola palabra: ¡Wow! Bajo el dosel del bosque se revelaron más de 6.000 plataformas de tierra, rectangulares, organizadas alrededor de plazas, conectadas por amplias carreteras rectas. 15 asentamientos separados, 5 de los cuales son grandes centros urbanos. Calles en ángulo recto, como en una ciudad moderna planificada. La antigüedad del sistema, entre 2.500 y 3.000 años. Es más de 1.000 años más antiguo que cualquier otra sociedad compleja conocida en la Amazonia. Estamos hablando de urbanismo, dijo el coautor del estudio Fernando Mejía. Es una red de ciudades jardín, una revolución completa en nuestra concepción de la Amazonia. Según Rostaing, lo encontrado es solo la punta del iceberg de lo que esconde la Amazonia ecuatoriana. Imagínese un territorio del tamaño de Inglaterra. Ahora imagínese que casi todo él es artificial. Canales, terraplenes, campos elevados, presas. Miles de kilómetros de carreteras dique rectas que conectan islas de asentamiento en medio de una sabana estacionalmente inundada. Este es el Llanos de Mojos, las llanuras de Mojos, en la Amazonia boliviana. Y durante la mayor parte de la historia no se sabía nada de sus creadores. Las primeras noticias aparecieron en los años 60, cuando geólogos de compañías petroleras, sobrevolando el Beni, notaron desde el aire patrones geométricos regulares. En 2022, el escaneo láser permitió ver el panorama completo. Los dos mayores centros de asentamiento de 147 y 315 hectáreas, pirámides cónicas de hasta 22 metros de altura, carreteras dique rectas y un grandioso sistema de embalses. La civilización se conoce como cultura casarábe. Existió del 500 al 1400 después de Cristo. El detalle más fascinante: toda esta ingeniería fue creada sin piedra. En las llanuras de Mojos no hay afloramientos rocosos. Terraplenes, calzadas, canales, todo de la tierra bajo los pies, a mano. Se estima que en la región hay hasta 20.000 montículos de tierra. La mayoría no ha sido estudiada todavía. En el extremo norte de Cuzco se elevan 3 muros en zigzag, de hasta 6 metros de altura, construidos con bloques de piedra caliza que pesan desde varias decenas hasta 125 toneladas. Las piedras más grandes en la construcción precolombina de América. Ningún bloque repite la forma de otro. Cada uno es una figura poligonal única. Y sin embargo, todos están ensamblados con una precisión tal que hace imposible insertar incluso una hoja de papel. Sin ningún mortero. El cronista español del siglo XVI, Pedro de Cieza de León, escribió: «Esto no puede hacerse con manos humanas». Las canteras están a 20 kilómetros del complejo. Los incas transportaban monolitos de 125 toneladas a través de un relieve montañoso sin rueda y sin herramientas de hierro. La construcción duró unos 100 años. Hasta 20.000 personas trabajaban simultáneamente. Bajo Sacsayhuamán existe un sistema de túneles, las chincanas. La pequeña está abierta a los visitantes. La gran chincana está prácticamente inexplorada. Su entrada fue clausurada en el siglo XIX. Las leyendas dicen que los túneles conectan la fortaleza con el templo principal de Coricancha, en el centro de Cusco, 2 kilómetros bajo tierra. Esto nunca ha sido confirmado ni refutado. Hallazgo número 6. Los puquios de Nazca. El viento como bomba en uno de los desiertos más áridos de la Tierra. Nazca, costa sur del Perú. Creado hace aproximadamente 1500 años. La mayoría de la gente sabe una cosa sobre la civilización Nazca: los gigantescos dibujos en el altiplano. Pero existe otro legado de los nazcas, mucho más práctico, y hasta hace poco, absolutamente inexplicado. En el desierto cerca de la ciudad de Nazca, 43 orificios en espiral en el suelo. Fosas en forma de embudo, revestidas de piedras de río. Están interconectadas mediante tuberías subterráneas que descienden a profundidades de 10 a 15 metros, hasta los acuíferos en las estribaciones de los Andes. Solo en 2016, utilizando imágenes satelitales, los científicos lograron cartografiar todo el sistema. Se descubrió: la forma de embudo de los orificios no es casual. Capta el viento y lo dirige hacia abajo, hacia el canal.
El viento presiona el agua y la impulsa por las tuberías sin ninguna maquinaria. Hace unos 1500 años, los nazcas crearon el primer sistema de bombeo de agua eólico del mundo. Los 43 puquios siguen funcionando hoy en día. La gente utiliza la misma agua que el sistema bombeaba hace 1500 años. El siguiente hallazgo. El templo de Palaspata en Bolivia. Un templo de una civilización desaparecida. Los agricultores locales conocían esta colina toda su vida. Una colina ordinaria y baja en el altiplano boliviano. Nadie la había investigado, simplemente porque parecía no tener nada de particular. Por eso esperó a los científicos durante unos 1000 años. En 2025, un equipo de la Universidad de Pensilvania notó en imágenes satelitales contornos rectangulares apenas visibles. Filmación con drones. Fotogrametría. El resultado: bajo la superficie de la colina se oculta un complejo ceremonial del tamaño de una manzana urbana. El templo de Palaspata pertenece a la civilización Tiwanaku, la misma que precedió a los incas y desapareció misteriosamente alrededor del año 1000 después de Cristo. Dimensiones: 125 por 145 metros. 15 habitaciones alrededor de un patio central. La entrada principal está alineada con el equinoccio solar. El sitio se encuentra a 215 kilómetros al sureste del principal centro de Tiwanaku, mucho más lejos de lo que los científicos consideraban posible. En la superficie se encontraron fragmentos de vasos de chicha, una bebida de maíz. El maíz no crece en esta región de alta montaña. Era traído de fuera. La civilización Tiwanaku desapareció hace 1000 años. ¿Por qué? Se desconoce. Quizás el enigma más asombroso de América del Sur no está en lo que construyeron sus civilizaciones antiguas, sino en cómo lo hicieron. Los muros de Sacsayhuamán, la mampostería de Machu Picchu, los monolitos de Tiwanaku, puertas de piedra talladas de un solo bloque. En todas partes lo mismo. Una precisión que hoy no podemos reproducir a mano. Juntas sin huecos, ángulos sin errores, sin mortero. Los incas no tenían hierro, no tenían rueda. Pero sus muros sobrevivieron 5 siglos y varios terremotos devastadores, mientras que los edificios españoles a su lado se derrumbaban. Los científicos proponen el método de prueba y ajuste. Se colocaba un bloque junto al ya colocado, se marcaban los puntos de contacto y se eliminaba la piedra exactamente ahí. Se repetía hasta lograr un ajuste perfecto. Meses de trabajo en una sola junta. Pero incluso esto no explica los bloques con 12 caras, cada una de las cuales encaja con una piedra vecina diferente. La pregunta central: ¿cómo desapareció este conocimiento tan completamente que los descendientes directos de los incas no conservaron ninguna tradición oral que describiera la tecnología? Aún no sabemos cómo lo hacían. ¿Qué tienen en común todos estos lugares? Fueron encontrados por casualidad. Durante filmaciones con drones para otro proyecto, al estudiar imágenes satelitales de una zona completamente diferente. América del Sur aún no nos ha contado ni la mitad de lo que sabe. Bajo los bosques de Bolivia, bajo las aguas del Titicaca, bajo las colinas por las que los lugareños pasan cada día. Quien encuentre el próximo hallazgo, quizás no estará buscando en absoluto. Simplemente estará en el lugar correcto.